Ahora sí, don Chema Guijarro, que es el secretario general de la bancada de Podemos, de Unidas Podemos, en el Congreso de España, ya está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Disculpen el retraso, pero la verdad es que esto es también algo ajetreado, inesperadamente ajetreado. Se comprende, se comprende. Sí, bueno, vamos a ganar tiempo entonces, señor Chema. Usted ha deplorado, lo mismo ha hecho Unidas Podemos, que el rey emérito abandonara España y que no haya esperado en su país el curso del proceso judicial. Eso se entiende. Lo que aprovecho para pedirle su opinión de lo que se le acusa a Juan Carlos. Y si esos hechos, que muchos sectores tipifican como corrupción, Unidas Podemos también lo entiende que es así. Bien, desde luego las evidencias o pruebas que han ido apareciendo muy clara. Desde luego hay que esperar a que el procedimiento judicial siga su curso, pero si efectivamente en el mismo se llegara a demostrar la veracidad de estas acusaciones, efectivamente la gravedad sería extrema, ¿no? Por cuanto estaría afectando a nuestra jefatura de Estado. Es importante anotar ahí que no ha habido el sometimiento. Está en un proceso de investigación. Hay unas denuncias, sobre todo lo de aquel inspector que soltó aquellos audios con la señora Corina, que es lo que ha destapado todo, porque de ahí se pasó ya a otras cosas peores. Lo cierto es que hay un momento terrible, que es en el momento en que el rey rechaza la herencia de su padre y le retira la asignación. Eso ya, una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo y lo moral o inmoral. Ahora, donde yo quiero ir, señor diputado, es en la posición de Unidas Podemos, parte del gobierno con el PSOE. De repente en el mismo gobierno tenemos a un PSOE con un presidente Sánchez defendiendo, buscando la manera de echarle agua al vino en este problema, defendiendo de alguna manera la monarquía con el argumento del golpe de 23F y todo este tipo de cosas que conocemos, y está la posición de ustedes antimonárquicos. Pero resulta que en España, y lo que hemos vivido en España, nos ocurrió lo mismo. No había tantos monárquicos como Juan Carlista en aquella época. ¿Cómo salvar este enfrentamiento entre los dos ejes del gobierno español? Porque están frente a frente Unidas Podemos y PSOE, por favor. Bueno, mire, nosotros siempre dejamos muy claro a nuestro socio en el gobierno, socio mayoritario en el gobierno, como usted bien sabe, sí, que nosotras y nosotros no íbamos a renunciar a nuestros principios republicanos, ¿no? Y esto yo creo que desde el minuto cero, ¿no?, de andadura de este gobierno, sí. esto siempre estuvo muy claro. Ahora bien, yo creo que naturalizar esta diferencia nos debe ayudar precisamente a entender la utilidad del propio pacto de gobierno, ¿no? El PSOE y nosotros estamos gobernando juntos, no porque tengamos, digamos, o compartamos 100% nuestro programa electoral, sino porque entendemos que hay un programa social común que debemos desplegar, ¿no? Y ese programa social común entendemos que hoy, en estas circunstancias tan complicadas como las que está viviendo todo el mundo y también nuestro país, es más importante que nunca desplegar esa agenda de políticas sociales para, digamos, armar ese escudo de protección y estado de bienestar que nosotras queremos y que hemos pactado en un acuerdo de gobierno que por lo demás consideramos absolutamente vigente. Guijarro, esto podría ser, lo del rey, algo episódico, pero indudablemente que impacta de manera determinante a la monarquía. Yo pregunto si podría salir tan cuestionada que afecte su propia existencia, o eso no estaría en juego en este momento. Mire, España hace tiempo que no es monárquica, ¿no? Las encuestas, digamos, que se mueven en los medios de comunicación así lo atestiguan, y la prueba más evidente es que el Centro de Investigaciones Sociológicas, es decir, el instituto público encargado de hacer un seguimiento más exhaustivo de la actualidad política española, ha dejado ya desde hace años de preguntar sobre la valoración de la institución monárquica, puesto que la misma no dejaba de caer en picado ya hasta niveles preocupantes, al punto de que dejaron de preguntarla, no fuera a ser
que les siguiera disgustando las respuestas que daba la ciudadanía. Por lo tanto, yo partiría de ese primer precepto, ¿no? La ciudadanía española es ya en gran medida una ciudadanía republicana, ¿no? Y no entiende, una institución tan anacrónica como es una monarquía. Claro, ustedes, ¿no? Hermanos latinoamericanos, pues sé que nos miran desde la distancia, ¿no? Al otro lado del charco, y lo ven todo un poco marciano, porque no logran entender cómo es posible que un jefe de Estado sea heredado, ¿no? Pero lo cierto es que también aquí a las nuevas generaciones de españoles y españolas cada vez les resulta más marciano y más extemporáneo, más anacrónico el hecho de que tengamos una jefatura de Estado basado en algo tan, vamos a decir, premoderno como la genética, ¿no? Los papeles de representación modernos, en las democracias modernas, esos papeles se eligen con las urnas, democráticamente, y no por las supuestas privilegios o prebendas que tiene uno por nacer de cierta sangre. Esto sencillamente es insostenible en el siglo XXI. Hablemos entonces de las opciones que tiene el pueblo español legales a partir de la Constitución. Sabemos que incluso un rey no puede estar por encima de la ley, no puede ser sometido. Este es porque pasó a ser emérito, es que puede ser y que en aforo, puede ser aforado, es decir, que es el Tribunal Supremo que lo va a juzgar si se llegase a eso. Pero la pregunta, señor diputado, es las opciones que tiene el pueblo español para en algún momento acabar con este absurdo ya histórico para los momentos que se vive de una monarquía en pleno siglo XXI. ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay un plebiscito, un referéndum? Háblenos de eso, por favor. Mire, hay que entender también hay un poco lo que fue el momento de la transición, ¿no? Del alumbramiento de la Constitución del 78, que es precisamente lo que da sustento a la monarquía actual, ¿no? Y en ese sentido también, pues eso, tenemos que entender que en aquel momento, pues ciertamente la monarquía jugó un papel importante en esa transición, yo diría que trascendental, entre otras cosas porque fue la depositaria de la legitimidad, si es que se puede utilizar esa palabra, del gobierno dictatorial de Francisco Franco, ¿no? Por lo tanto, digamos, tenemos que recordar siempre un poco este origen porque a veces también se nos olvida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la Constitución que rige actualmente en España, ¿no? Digamos que blindó el modelo de tal forma que quedó cerrado el pacto tácito según el cual el pueblo español recibía democracia a cambio de comerse, entre comillas, y discúlpenme el verbo, la jefatura del Estado monárquica y la vuelta de los Borbones a España, ¿no? Claro, esto fue hace 40 años, en un momento donde España tenía, digamos, un tutelaje de los militares muy importante, de los estamentos de la Iglesia, etcétera. Hoy, 40 años después, esto no es así. Y no tenemos por qué, justificar nuestra democracia en base a la actitud graciosa y gentil de un hombre monarca que nos cedió esa esa democracia, ¿no? Sí. La democracia es del pueblo español y en ella reside su legitimidad y solo en ella, ¿no? Sí, pero, por tanto, ¿qué opciones tenemos? Desgraciadamente, en términos estrictamente legales, sí, lo único que sería posible es apelar al artículo de la Constitución que permitiría un cambio de esas características, pero que al tratarse de uno de los títulos contenidos en la parte, digamos, más sustancial de la Constitución, obliga a una serie de mayorías, tanto en el Congreso como en el Senado, aparte de nuevas elecciones, etcétera, obliga a unas mayorías que sencillamente son imposibles. Hoy, pero mañana y ayer, se diseñaron precisamente para que no pudieran ser rotas. Y si me preguntan cómo podemos resolverlo, yo diría, nuestra opción política sería convocar un referéndum, porque para eso la Constitución española sí que habilita al gobierno a convocar referéndums consultivos sobre cualquier materia que interese, como no puede ser de otra forma en una democracia, y lo que nosotros apostamos, como digo, es por activar ese mecanismo, ese artículo constitucional, convocar al pueblo español y preguntarles de una vez por todas si quieren una monarquía o si quieren una república. ¿Qué dice el PSOE de eso? ¿El PSOE qué dice? Porque el presidente Sánchez no parece que anda por ahí. Mire, yo creo que el PSOE nada en unas contradicciones
abismales, ¿no?, con este asunto, porque digamos que la dirigencia del partido sabe perfectamente que sus bases electorales son republicanas, lo sabe, ¿no? Ellos también hacen sus encuestas, ellos también, digamos, que toman el pulso tanto de la ciudadanía en general como de sus propias bases, y saben cuál es la opinión de las mismas. Pero de alguna forma temen que, claro, que la salida, ¿no?, o el fin de la monarquía provoque tal terremoto político, bueno, pues que esa desestabilidad nos lleve a no se sabe muy bien dónde. Bien, yo ahí creo que hay que tener confianza en la gente, ¿no? Hay que tener confianza en que ya somos un pueblo maduro y que, como han demostrado otros muchos pueblos a lo largo de la historia, somos capaces de hacernos dueños de nuestro propio destino, ¿no? Y en ese sentido no hay que tener miedo a esas decisiones, ¿no? Bien, es verdad que, como hemos recalcado también muchas veces a lo largo de estos días, el marco legal vigente es el que es, y sería difícil, a través del mecanismo constitucional que le he mencionado, digamos, producir ese cambio. Pero también le digo, si fuera posible convocar ese referéndum, yo estoy convencido de que el señor Felipe Borbón, ante un resultado abrumador del pueblo español que le dijera que no quiere tener una monarquía, él mismo sería el primero en hacer las maletas y en irse a Dominicana o donde quiera, ¿no? Guijarro, usted como economista y por las funciones que ocupa en la Comisión de Presupuestos del Congreso Español, debe tener una buena perspectiva de la situación económica en España, pero también de toda la eurozona. El viernes pasado trascendió un informe de que la economía de las 19 naciones que componen la eurozona se contrajo en más de un 12% en el segundo trimestre. Entonces, yo pregunto, lo que se está viendo, ¿le da validez a aquel discurso que ensalzaba, que pregonaba la Unión Europea? ¿O vista las dificultades que se confrontan en estos momentos, eso no ha servido de mucho? Porque yo hasta España la vi quejarse de que no está siendo equitativa la distribución de la carga en toda Europa. Bueno, yo creo que precisamente, claro, me pregunta usted esta pregunta en un momento en el que precisamente se está resolviendo quizá una de las cuestiones históricas más relevantes dentro del contexto europeo, ¿no? Si quiere mi opinión, yo le diría que todavía digamos, el escenario está por aclararse, ¿no?, y por decidirse. Sí le diría que creo que hay un cambio de tendencia importante que yo aplaudo, ¿no? Si ustedes recordarán, hace 10, 12 años, con la crisis financiera anterior, que fue también una crisis global, pero que, digamos, golpeó muy fuertemente a Europa y específicamente a España, la Unión Europea tomó decisiones que no solo agravaron la crisis dentro de la eurozona y dentro de los países que la componen, sino que dañaron la propia legitimidad de las instituciones en las mismas, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo actual por algunos gobiernos, desde luego creo que el gobierno español en ese sentido sí que lo está haciendo, precisamente por cambiar ese rumbo de la Unión Europea y apostar por unas políticas, digamos, más expansivas y sobre todo más sociales, ¿no? Entender a la Unión Europea como un dispositivo que nos permitiría a todos los ciudadanos europeos mejorar y ganar en calidad de vida, ¿no? Ahora mismo, hace muy pocos días, como usted sabe, se aprobó un paquete de ayudas de casi 750.000 millones de euros, una cantidad inédita en términos presupuestarios en la Unión Europea, no solo por la cantidad, sino por el hecho de que por primera vez se ha mutualizado la emisión de deuda pública, lo que necesariamente implica la creación de un presupuesto común y de un sistema fiscal o de una caja fiscal más o menos común, ¿no? Y por tanto lo consideramos como el inicio de un camino de construcción europea más solidario, ¿no? Ojalá sigamos por ese camino y no nos trunquemos en estos días y semanas decisivas que estamos atravesando ahora mismo. Diputado, esta pregunta da para una entrevista entera, y es lo que está pasando en Europa con el avance de las huestes fascistas y de la ultraderecha. De repente, lo nunca visto, hacen marchas. O sea, hay una situación extraña. Europa cada vez es más ni siquiera de derecha es el PP. O sea, hay un tufo fascistoide, pero con una aceptación electoral importante.
¿Qué explica? Tan mal lo han hecho los socialistas, los Podemos, Izquierda Unida en España, para que se llegue a un momento donde esta gente impresentable, yo recuerdo en los años 90, bueno, usted se mantiene ahí, lo tolero, pero tranquilo. De repente, no, ahí está Vox, que es una vergüenza, pero una vergüenza con apoyo electoral. ¿Qué está pasando en España, en Europa, diputado? Bueno, yo creo que precisamente ese auge de los movimientos de ultraderecha, ¿no? Como usted dice, tiene que ver precisamente con esa resolución fallida de la crisis económica anterior, ¿no? Esos son los fantasmas que nos deja aquella mal gestionada crisis. El hecho de que, bueno, pues por desgracia, muchos ciudadanos europeos salieran de ese momento tan crítico de nuestra historia con una lección mal aprendida, ¿no? En el sentido de que parece que, bueno, pues interpretaron que el mensaje que se les enviaba era que aquí es sálvese quien pueda, ¿no? Y que aquí sobrevive el más fuerte, ¿no? Con lo cual hay que fomentar la guerra del penúltimo contra el último, ¿no? Que es básicamente la estrategia que ha mantenido la ultraderecha desde tiempos del nazifascismo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido tenemos que ser capaces también de entender las claves sociológicas y politológicas que explican ese auge, ¿no? Precisamente para poner remedio y para evitar que se siga produciendo ese crecimiento tan peligroso y tan trágico, ¿no? Si llegara a mal puerto. Y nosotros ahí sí que pensamos que la única receta que cabe es precisamente dar la lección y la lectura contraria. Aquí nos salvamos todos. Esa es la lección, ¿no? Aquí no queda nadie atrás. Y para eso es, en última instancia, la legitimación de un Estado. El Estado no se sustenta sobre la base de su poder coercitivo exclusivamente, ¿no? De sus policías, de su ejército, sino precisamente sobre la base de su legitimación democrática, sobre la capacidad real que tiene para solucionar la vida y la cotidianidad y las expectativas de la gente, ¿no? Entonces, en la medida en que se den esos procesos, bueno, pues tendremos estados más legitimados, ¿no? Bueno, Guijarro, Unidas Podemos es parte del poder ahora como nunca antes, por lo que no estaría de más preguntarle en qué medida ha influenciado eso la orientación ideológica de ustedes como fuerza alternativa al modelo o al sistema imperante. Bueno, ciertamente nosotros también enfrentamos nuestras propias contradicciones, ¿no? Como usted mismo ha dicho, nosotros mismos ahora somos parte de un gobierno que está sujeto, digamos, a un marco constitucional, ¿no? Que se define como monarquía parlamentaria, ¿no? Y eso, digamos, que evidentemente eso nos obliga a mantenernos en ese marco de juego. Ahora bien, digamos que en España nos conocemos todas y todos desde hace mucho y todos sabemos de qué pie cojea cada uno, ¿no? Entonces, a nadie le va a extrañar, y a nadie le ha extrañado en nuestro país, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, que, bueno, si bien el presidente Sánchez ha salido con una línea, digamos, de defensa institucional a ultranza de la monarquía, bueno, pues el socio minoritario del gobierno, que somos nosotros, hayamos levantado la mano para denunciar una vez más una situación que nos parece, como digo, inexplicable, ¿no? Básicamente por el hecho de que sentimos que cada vez que se descubren nuevos hechos no hace sino darnos la razón sobre el carácter extemporáneo de la monarquía. Mire usted, ¿qué es lo que nos dicen ahora, digamos, ese establishment más o menos progresista, ¿no?, que pueda existir en España? Básicamente lo que dicen es que a Juan Carlos se le ha ido la cabeza, ¿no?, y que, bueno, pues que se ha podrido, una manzana que por el camino se nos ha podrido, ¿no? Con eso tratan de salvar la institución monárquica, ciertamente. Pero claro, no se dan cuenta de que esa posición sigue manteniendo muchas cuestiones débiles y muchos puntos débiles de esa misma argumentación. Porque si efectivamente el problema es que se ha podrido por el camino y no fue un corrupto desde el minuto cero, eso es precisamente un argumento contra el carácter vitalicio de la propia institución, así como la propia falta de transparencia que por naturaleza tiene también la propia institución. Con lo cual, insisto, ¿no?, tratan de resolverlo, pero lo único que hacen es dar patadas hacia adelante de un problema que la única solución que tiene es la solución republicana. Chema Guijarro, muchísimas gracias, señor diputado, secretario general de la bancada de Unidas Podemos en el Congreso de España. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y un saludo a los hermanos de República Dominicana. Y ya le informaremos cuando llegue el emérito, cómo está la cosa por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.